Feliz domingo, queridos amigos de la comunidad Maguen David, y gracias por acompañarnos a este nuevo capítulo de esta tercera temporada. La verdad me complace mucho presentarles a este invitado que tenemos hoy, un prominente doctor, un amigo cercano y una persona que es casi de la familia. Bienvenido al doctor Jaime Labedman. Es un neurólogo reconocido por su mirada profundamente humana. Acompaña a las personas en sus momentos más vulnerables, con una manera de escuchar que calma, una claridad que ordena y una presencia que realmente sostiene. Un médico que mira a la persona completa y que entiende que detrás de cada síntoma hay una historia, y detrás de esa historia, un alma que merece ser vista con respeto. Doctor, me quedaría corta si quisiera yo presentarlo y ni siquiera lo siento muy respetuoso de mi parte. Sé que usted siempre es el que hace las preguntas, pero un honor tenerlo aquí esta tarde con nosotros. Gracias, Karen. Déjeme decirle que el honor es mío. El poder estar aquí en esta hermosísima comunidad Maguen David, a la que, dados mis años, he visto crecer. Solamente me queda por felicitarlos por esa magnífica labor que han hecho y lo que queda todavía por hacer. El honrado de estar acá entre usted y yo, Karen, soy yo. Gracias, querido doctor, gracias. Sé que es un neurólogo muy importante, muy respetado y muy querido en la comunidad, fuera de la comunidad, en el país, porque lo reconocemos en todos lados. Me gustaría empezar por su vocación. Quisiera también tratar un poco de hablar acerca de su escritura, que es una vocación que también tiene desde usted muy joven. Pero por principio, la neurología, ¿lo escogió a usted o usted escogió la profesión? Qué buena pregunta. Yo estaba haciendo mi residencia en medicina interna en Estados Unidos. Estaba yo ya en el programa de gastroenterología. Yo quería ser gastroenterólogo. Y la última rotación por la que pasé en la rotación de medicina interna fue precisamente en neurología. Y me quedé altamente sorprendido de la belleza que la neurología entrañaba, y me dije a mí mismo, no estarás cometiendo un error. Hay muchos gastroenterólogos, pero no conozco muchos neurólogos. Es verdad. Y siguiendo el consejo de un amigo mío médico, el doctor Horacio Ginich, una vez me dijo: doctor, usted haga lo que le guste hacer. No lo que le convenga, sino aquello en lo que usted crea que va a tener una satisfacción. Y en vez de hacer un año de gastroenterología, nos quedamos 3 años haciendo neurología. Y quiero decirle que mi vida se ha centrado en tratar de ser un buen neurólogo, no solamente desde el punto de vista como médico, sino como un compañero del enfermo y de las familias, siendo esta una especialidad de problemas sumamente serios y difíciles. Espero haberlo logrado. Ya llevamos en esto aquí en México 51 años. Y los que me falten, que espero que sean todavía varios. Van a ser muchos. Y es verdad porque, digo, tengo el privilegio de haber sido paciente. Mi papá es paciente suyo, pero uno escucha historias también lejanas como... La verdad es que aquí entre nosotros, y nos va a escuchar toda la comunidad, pero este detalle tan suyo que tiene de sí dar un diagnóstico, pero ser muy humano y acompañarnos a las personas que estamos como en incertidumbre y no sabemos a dónde movernos. Una historia que escuché hace poquito de un señor que ya es mayor, que tiene hijos y familia, pero su mamá iba ya desesperada con usted. Y usted le dijo a esa mamá, porque le decían todas las personas, la mamá hablaba muy mal de este niño, ¿no? No sé, no la mamá, pero diferentes doctores decían diferentes diagnósticos. Y lo que usted le dijo le cambió la vida a esa persona, a esa familia. Y usted le dijo, solamente le dijo, ¿quién habla bien de este niño? Eso cambió la vida de ese niño y es un niño muy exitoso, muy sano, muy fuerte y que ayuda, así como dice usted, a esta bendita comunidad y también en otras muchas instituciones. Y
Y le agradezco por eso, por su mirada humana, por su compasión. Muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Gracias a usted. Eso es lo que le quería preguntar. ¿De dónde viene esa manera tan especial de escuchar a un paciente? Mire, con los años uno va madurando, aunque siempre he tratado de ser comprensivo, como le decía yo, no solamente desde el punto de vista estrictamente médico, sino desde el entorno completo que envuelve al paciente y a su familia. Tuve la suerte de tener médicos que me orientaron y me mostraron el modo, la forma de ser. Es difícil aprenderle a un médico toda la sabiduría de tipo diagnóstico que él posee, pero aprenderle la manera de tratar a un paciente y a su familia es algo que fui muy afortunado de tener buenos maestros que me educaron en esto. Estuve en una institución en Estados Unidos, en la Clínica Mayo, que también tiene la fortuna de que el residente no solamente aprende cómo diagnosticar y cómo dar un tratamiento adecuado, sino cómo tratar al paciente, cómo enfrentarse a los problemas médicos y resultado de tratamientos y de pronósticos. Y yo pienso que eso hizo en gran parte que fuera yo quien actualmente pues trato de continuar siendo. Además, entre usted y yo, esta carrera, esta especialidad es algo que yo disfruto plenamente. Y usted, como cualquier miembro de cualquier comunidad, sobre todo tanta gente que aquí trabaja de manera voluntaria, saben que el hacerlo con gusto es la mejor paga que puede uno recibir en el mundo. Y yo siento que hago lo que me gusta hacer y lo disfruto muchísimo. Eso nos cuida mucho a nosotros como pacientes porque nos da contención y nos da como también esta parte de saber que estamos en buenas manos, como que es una parte primordial de la cura. Pero ¿cómo se cuida usted? ¿Cómo cuida a su persona cuando hay un diagnóstico muy difícil? Con esta manera tan humana que tiene usted de acercarse a sus pacientes, porque me imagino que usted quiere a todos sus pacientes. Cuando ve un diagnóstico difícil, cuando ve un pronóstico difícil, ¿cómo se cuida a su persona? Alguna vez traté de aprender a separar lo que era mi trabajo en la oficina, mi trabajo en el hospital, en el consultorio, y que al llegar a la casa de ustedes, yo dijera, cierro la puerta, me olvido y me dedico a lo que me tengo que dedicar. Y no es así. Lo trae uno consigo. Uno aprende a lidiar con ambas situaciones. Mi mujer, afortunadamente con quien llevo casado apenas 57 años, siempre se da cuenta y me pregunta, ¿qué paciente problemático tienes? Porque se te nota en la mirada. Y le digo, pues sí, nunca cuento de los pacientes, pero le digo, tienes razón una vez más, uno no se desliga en ningún momento, uno se preocupa. En las noches está uno repasando el caso, está uno tratando de confirmar si las dudas que siempre tengo ya las logré resolver. Por ejemplo, a mis residentes, a aquellos estudiantes de medicina que les toca rotar conmigo, les digo que lo que yo les puedo dejar de herencia es siempre dudar. Por más certeros, por más seguros que estén de algo, duda. Duda porque puede haber una segunda oportunidad, una segunda opción, un segundo diagnóstico que no pensaste. Nunca muestres una seguridad inexistente. Puedes darla, pero siempre duda.
Y esas dudas no las voy a poder resolver en frente del paciente, las resuelvo concienzudamente en su momento, en mi mente, en lo que escribo, en lo que reviso al paciente. Para que después de una hora de una entrevista, de haber revisado, me pueda yo acercar y me pregunta el paciente, ¿usted ya tiene un diagnóstico? Le digo, tengo un diagnóstico presuntivo. Estoy casi seguro de él, pero no al 100%. Casi. Y esto, creo yo, también le da un poco de confianza al paciente al decir, el médico no acelera un diagnóstico sin antes haberlo pensado concienzudamente. Porque hay diagnósticos muy buenos, buenos para la vida, buenos para el paciente, buenos para el futuro. Pero hay otros diagnósticos mucho más difíciles, que usted no puede llegar y decirle a una persona de golpe que tiene una enfermedad mortal a corto plazo. Tiene uno que aprender a manejarlo como si fuera un familiar. ¿Cómo lo va a tomar? ¿Qué reacción va a tener? ¿Qué espera? Yo ya tengo que tener respuestas. Esto es mortal, ¿en qué tiempo? No hay tratamiento, si hay tratamiento, ¿dónde es el mejor? Usted nos va a ayudar. Y creo yo que mi labor a través de los años ha sido esa. No nada más establecer un diagnóstico, sino discutir con el paciente todas estas múltiples posibilidades. Porque no es como en otras especialidades, donde los diagnósticos son un poco, digamos, más benignos. Está usted embarazada, la felicito. O hay que quitarle la matriz porque tiene usted un pequeño tumorcito benigno. En neurología, las enfermedades a las que nos enfrentamos, tanto el paciente como su servidor, son problemas difíciles, problemas crónicos y problemas que pueden cambiar la vida, no nada más del paciente, sino de toda una familia. Así es. Y entonces, como le digo, siempre dudo antes de dar un diagnóstico definitivo. Nos mencionaba el llegar a su casa y su esposa, y platicábamos ahorita que subíamos para esta oficina de sus hijos, sus nietos, que pronto tiene una boda, muchas felicidades y Gracias. que lo siga viendo en alegrías y puras cosas bellas. Gracias. ¿Cómo maneja la situación? O sea, su profesión requiere de verdad, creo que de tiempo completo. No sé ni siquiera cómo le hizo para venir aquí, porque sé que viene del consultorio, me acaba de mencionar que come usted hasta en el hospital. ¿Cómo le hace para contener a su familia con la profesión tan importante que lleva? Le voy a contar un secreto. Cuando regresamos a México, ya yo empezando a hacer neurología, le dije a mi mujer que yo hacía una promesa. Esa promesa era que en la casa iba yo a ser el esposo y eventualmente, ya tenía yo 2 hijos, el padre. No se iba a hablar de medicina, se iba a hablar de todo lo demás. La medicina la puedo yo traer por dentro. Y entre mi yo y mi otro yo y el otro yo, ya lo discutiremos. Me hice la promesa de jamás dejar de asistir a una festividad, a un evento que mis hijos tuvieran. Yo podía ser capaz de, a menos de que fuera una gran emergencia, de cancelar algún evento, de cancelar un paciente, con tal de estar presente siempre en la vida de mis hijos y de mi esposa. Y ahora de mis nietos también. Y debo de confesar que lo logré. Nunca tuve la recriminación por parte de mis hijos de que somos los hijos de un gran doctor, pero de un pobre padre. Siempre preferí que dijeran, somos los hijos de un gran padre y por ahí dicen que es un buen médico. Qué lindo. Y esa ha sido una regla donde mi mujer ha contribuido naturalmente y también ella y yo hemos aprendido a dividir siempre nuestros tiempos. No le quiero contar cuántas veces vestida de gala, porque íbamos a una boda o porque íbamos a alguna otra tipo de
festividad, terminábamos en urgencias, mi mujercita hermosa sentada, vestidita, y 3 o 4 horas después, pues si todavía llegábamos a la festividad bien, y si no nos regresábamos a casa. Nunca, en estos 57 años, nunca hubo una palabra de protesta, nunca hubo una queja de mi mujer, y tampoco de mis hijos. Por ejemplo, sábados y domingos ellos sabían que salíamos con papá, sobre todo los domingos, pero primero íbamos al hospital a ver pacientes. Ellos, con ustedes. Y ya que terminaba el doctorcito de ver a sus pacientes, recogía a los niños y nos íbamos a desayunar. Jamás hubo tampoco una palabra de protesta. Ya lo tomaban como algo natural. Sí, natural, pero me imagino que, entiendo que es mucho sacrificio de su esposa, como dice usted, de cancelar eventos, cancelar cosas importantes para ella, pero creo que también es mucho orgullo, ¿no? Muchísimo. Y tiene usted razón. Sin el apoyo de ellos, difícilmente hubiéramos logrado conservarnos como una familia unida, como lo seguimos siendo hasta la fecha. Mis hijos y mis nietos saben diferenciar perfectamente bien entre voy a llamar al abuelo o a papá o voy a llamar al doctor a pedirle un consejo. Incluso en el tono de voz yo reconozco, si me habla un nieto o una nieta, Zeide. Y en el Zeide sé si me va a decir que tuvo una fiesta y que, en fin, o si me va a hacer una pregunta médica. Y me encanta que exista esta dualidad y esta confianza. Y qué difícil, porque nosotros como pacientes cuando requerimos hablar con usted, porque nosotros tenemos su número de WhatsApp y es increíble que en cualquier emergencia el doctor contesta. Y lo hacemos, o sea, sí lo hacemos como pacientes, pero de verdad, genuinamente se lo digo, lo hacemos como un familiar muy cercano y cuidadoso. Y eso se agradece mucho. Muchas gracias. Hablábamos de su escucha y de cómo se toma el tiempo, porque es usted muy minucioso en preguntarnos nuestras historias. Digo, que en su computadora está mi historia y la de todos sus pacientes desde el día 1 que nosotros llegamos a usted, pero me hace mucho, queriéndome mover un poco hacia la parte de usted de escritor. Creo que tiene eso, esa minuciosidad de ver en las historias los detalles, y así, de esa misma manera como revisa usted a un paciente, así escribe también. Muy bien. Mire, me gusta mucho escribir sobre historia. No soy historiador, que quede muy claro. He escrito N cantidad de cosas. Llevo escribiendo en un periódico de la comunidad, el periódico Kesher. Gracias a su editora, la señora Rosita Cohen, pues llevo escribiendo ahí 40 años. Y está usted hablando de un artículo cada 2 semanas. Ya sí. Son cerca de 1000 artículos. Wow. Pero desde que era yo joven, incluso antes de saber que iba yo a ser médico, ya me gustaba mucho primero leer y luego escribir. Y si me permite, le cuento cómo empezó esto. Por favor. Aunque usted ahora me ve tranquilo, yo era un poquitín travieso en la escuela. Y entonces me sacaban de clase con cierta frecuencia. Pero una maestra que se apiadó de mí me dijo: a ver, Jaimito, ¿qué te parece si a partir de mañana, para que estés un poco menos travieso, vas a leer una noticia, la noticia del día, y me vas a hacer el favor de recortarla, la vas a pegar en un cuaderno y te vienes aquí a la escuela y en el recreo tú y yo la platicamos? ¿Rosa María Gutiérrez o es otra? No fue Rosa María, fue una maestra llamada Shoshana Berkman. Okay. Rosa María después llegó a ella. Entonces, pues muy adecuadamente llegué a la casa de usted y el primer artículo que me tocó leer era de que iban a condenar, ya estaba condenado a muerte,
un asesino en serie que se llamaba Caryl Chessman. En su época fue un hombre que cometió muchos errores, en fin, pero que estuvo, ¿cómo le diría a usted?, en la sala pre-muerte por años y años, y la gente pensó que ya lo iban a perdonar. Ya había cumplido una condena de 20 años. Y entonces yo abogué también, como buen adolescente, que también leí en el periódico que por qué no lo perdonaban. Pero dije, qué aburrido eso de recortar, porque mejor no lo leo y escribo el artículo, como yo pienso que debe de ser. Y así escribí mi primer artículo, que me lo revisó la maestra Rosario María Gutiérrez Skilsen, maestra ilustre a la que le debo después el cariño de seguir escribiendo, porque me dijo así, ella era tabasqueña, y me dijo, mira hijito, ¿esto qué escribiste? No está muy bien escrito, pero tú síguele, algún día vas a saber escribir. Y me gustó. Porque si me hubiera dicho, qué buen artículo, pues yo me hubiera pensado que, ¿para qué necesitamos a Shalom Aleichem si ya me tienen a mí? Y no, fue un largo aprendizaje, muy largo. Y aparte escribe desde su historia, tiene un libro de músicos y sus enfermedades y sé lo que es la música, a lo mejor no sé del todo, pero lo que es la música clásica para usted. Ah, es mi vida. Bueno, una de mis vidas. Como gato tengo 7 vidas a lo mejor. La música siempre ha sido para mí, la música clásica en particular, pero no únicamente, un calmante, una enseñanza, una sensación de bienestar, un gozo interno que solamente aquel que como yo lleva 70 años escuchándola puede afirmarlo quizá con esa vehemencia. La disfruto como la he disfrutado toda mi vida, cosa que le debo también a mi grupo de amigos, porque yo era el rock and rollero del grupo, pero ellos ya eran los grandes especialistas en música clásica. Y a donde vas, te tienes que acostumbrar. Así es. Y entonces yo dije, bueno, pues si todos oyen música clásica, yo también lo haré. Y a la larga resulta que ahora el más melómano de todos soy yo. Pero la verdad se lo debo a ellos. Y eso empezó desde los 13 años de edad. Y eso que dice de a dónde vas, te tienes que acostumbrar, eso lo decía su abuelo, ¿no? De esta parte de nosotros venimos a este país y al país donde fueres, haz lo que vieres y trata de adaptarte. Mire, el éxito, sin duda alguna, y lo reitero en mi último libro, del recibimiento y de cómo la comunidad judía ha progresado fue por eso. Porque el país nos permitió mantener nuestras costumbres y tradiciones, pero al mismo tiempo nosotros nos adaptamos al país. Nosotros no nos convertimos en apátridas, nosotros somos mexicanos, mexicanos al 100%, con nuestras tradiciones, con nuestra religión, pero que conocemos de las tradiciones del país y de la religión del país, y etcétera, etcétera. Entonces sí, a donde vayas te tienes que adaptar. No dije que tienes que abandonar tus creencias, las puedes traer contigo, pero te tienes que adaptar al país. Ese es el éxito del inmigrante. Fue el éxito en Estados Unidos, fue el éxito en Francia y fue el éxito de la comunidad. Y por comunidad judía me refiero a todas nuestras comunidades, cada una con su personal historia. Y aquí estamos. Y yo siento que el país nos dio mucho, pero honestamente también nosotros le hemos dado bastante al país. Bueno, para los que no lo conocen, recomiendo muchísimo el libro que se llama La tierra donde volvimos a nacer. Ah, qué lindo. Es un libro hermoso y maravilloso y que plasma muy bonita esta parte. Si quiero ahorita ampliamos un poquito de cómo es la llegada a Veracruz, pero también como usted no estaba en esos años, porque sí es usted grande, pero no tanto. Y parece que usted vio, parece que usted llegó a Veracruz y oyó los sonidos y saboreó los sabores de los mercados y vio el recibimiento de los inmigrantes, pero
Tiene usted una capacidad literaria muy, muy hermosa. Sé que es ficción, sé que no es la historia personal de su familia, pero nos habla de Zitomir y Cracovia también, en los años 20. Así o sea, es. su libro habla de la Primera, no la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que es ficción y no es necesariamente la historia de ninguno de sus abuelos, pero alguna de estas historias de Lea, de Jacob, de los personajes de su libro, ¿alguna de estas historias usted sí la conoció? No, en realidad las historias que ahí manejo, todas son ficción. Pero fíjese qué interesante, hizo usted un lindo comentario. Mucha gente se me ha acercado de la comunidad Maguen David, de la comunidad Montesinay, del Betel, en fin, de la Keilah. Y me dicen, oiga doctor, usted escribió la historia de mi familia. Es verdad. Es la historia de mis abuelos. Pero ahí le va. La comunidad libanesa se acercó a mí, porque tengo muchos amigos, y me dicen, oye Jaime, escribiste la historia de mi familia cuando llegó a México. También. Y luego la comunidad española se acercó y me dijeron, oiga doctor, pero parece que usted vino con la oleada de inmigrantes. Me está contando la misma historia que me contaban mis abuelos. Y así, tal cual. Yo traté de hacer una historia universal, pero basada en hechos. Porque aunque los personajes son ficticios, las historias que cada uno de ellos acarrea, en algún momento fue una historia real. No hay historias inventadas al 100%. Y una de mis razones de escribir el libro que usted tan amablemente mencionó, que es La tierra donde volvimos a nacer, era una forma de decirle a México gracias. Gracias por habernos recibido. Gracias por dejarnos participar en el desarrollo de este maravilloso país y gracias por permitirnos que también nosotros nos desarrollemos y tratemos de evolucionar a la par de la gente que compone el país. Y qué mejor forma de hacerlo que decirles a tanta gente que lo desconoce, ¿cómo llegamos? Porque la gente piensa que la comunidad judía llegó con los bolsillos llenos de oro y plata. Y yo trato de demostrar, basado en hechos reales, que nunca fue así, que costó trabajo, que como todas las comunidades que emigran, tienen mucho que hacer. Y es un honor para mí escribir sobre esas primeras generaciones, porque nuestras generaciones actuales ya no han escuchado. Ellos podrán oír de sus padres, quizá de los abuelos, pero ya no más allá. ¿Cómo llegaron a México? ¿A qué se enfrentaron? ¿Qué tipo de país era este? ¿Cómo hicieron para lograr lo que son ahora? ¿Cómo los recibieron? ¿Que no hubo protestas? ¿Que sí hubo protestas? Esta era mi intención de escribir el libro, como un libro universal, porque es el libro de dos familias de inmigrantes, y dos familias de inmigrantes que los puede usted escoger en cualquier lugar del mundo y mandarlos a cualquier otro sitio también. Es verdad. Yo escogí lo que conozco, que es México. Algo que, por cierto, parte de la propia comunidad mexicana también desconocía. Cuando Planeta me aceptó el libro, con gusto me dijeron, doctor, esto es algo de lo que no se ha escrito. Esto es algo que tiene que conocer el pueblo mexicano. Y le contesté, gracias, pero no nada más el pueblo mexicano, también nosotros, mi comunidad. Es verdad. Quizás ha olvidado parte de esto. Y yo creo que ahí fue donde hicimos una buena amalgama, algo que Silvia Cherem, en su introducción, cuando presentamos la primera vez el libro, pues lo explicó perfectamente bien, junto con Ignacio Durán, un buen amigo mío, y posteriormente la maestra Rogele Kleinberg, pues terminó en la segunda presentación hablando precisamente de esta amalgama entre un continente y otro, entre una cultura y otra. Y la tarea que se dio usted de
o sea, mucha investigación histórica, muchos datos que, como usted bien decía, no sabía si el café de la parroquia sí estaba todavía, digo, desde ese momento, y yo creo que sí es mucho trabajo a lo mejor de memorias, de escucha de historias, pero también muchísimo trabajo histórico. Mire, cuando salí de la preparatoria yo tenía 16 años. Y entonces yo ya tenía ganas de escribir un libro sobre la comunidad. Y entonces llamé a mi profesor de Yiddish, que por cierto era un sobreviviente del Holocausto. Y le dije que si no le molestaría venir a la casa porque le quería pedir un favor. Y vino a la casa y me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y le dije, quiero que me cuente usted todo sobre cómo era la vida en Europa, cómo llegó usted a México y cómo lo recibieron. Y se me quedó viendo y me dijo, mira, Jaimito, quizá después de que leas y estudies los próximos 50 años, creo que vas a poder escribirlo. Yo no te puedo contar todo eso. Y tuvo razón. Ese tiempo tomó. Me tomó 60 años. Pero tenía razón. Entonces sí, ha habido muchísimo aprendizaje. Para usted, ¿qué significa volver a nacer? El libro en sí, la palabra, el por qué escogí. Usted sabe bien que la comunidad ashkenazí pues sufrió una tragedia como no había sufrido jamás. Y en Europa pues fallecieron o desapareció una enorme cantidad de gente, 6 millones. Pero no nada más desapareció esa cantidad de gente, sino desapareció una cultura por completo. Después de haber estado establecidos más de 900 años, súbitamente todo esto desapareció. Cuando digo volvimos a nacer, es que es cierto, es como si hubiéramos muerto allá. Y alguien vino a México y nos dio la oportunidad de nacer en este México y es volver a nacer. Ya lo habíamos hecho antes, pero habíamos fallecido y ahora estamos volviendo a nacer. Le voy a contar una historia que a usted le va a gustar. Isaac Bashevis Singer, el gran escritor, ganador del Premio Nobel en literatura, escribía en Yiddish. Y entonces una vez le preguntaron que, cuando iban a entregar el premio Nobel, él tenía que dar un discurso. Entonces paró frente a todo mundo y les dijo, de seguro ustedes se han preguntado por qué escribo en un idioma muerto. Bueno, ustedes saben que yo siempre he escrito sobre duendes y sobre figuras fantasmagóricas. Pues qué mejor que hacerlo que en un idioma muerto. Pero la verdadera razón, dijo, no es esa. Es que cuando llegue el Mesías y resuciten los 6 millones de muertos, lo primero que van a preguntar, ¿algún nuevo libro en Yiddish? Eso fue lo que dijo Bashevis Singer cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Y yo creo que es una enseñanza de vida, porque él, que escribía en un idioma muerto, trató de darle a entender al mundo, los idiomas no mueren, mueren aquellos que lo hablan y siempre puede volver a renacer. Volvimos a nacer. Me emocionan mucho sus palabras y veo la emoción en sus ojos también. Gracias. Y verlo a usted tan siempre como es como una roca, emocionarse de esta manera de verdad que me llega al alma. Y le quería preguntar otra cosa. Si hay memorias que se heredan, hay silencios, fuerzas y aprendizajes que pasan de una generación a otra. ¿Siente que algo del exilio sigue vivo en los hijos y los nietos? Sí. Mire, he sido un estudioso del Holocausto, porque me tocó vivirlo, porque mis padres hablaban de él, porque los abuelos hablaban o callaban del mismo. Y, por ejemplo, cada festividad del Pesaj, aparte de leer la Agadá, acostumbro a hacer un cuento
basado en un personaje que yo inventé, con un pueblo de donde él viene, pero con una memoria importante para que los muchachos, los nietos, los hijos, tengan una forma extra de recordar la festividad de Pesaj. O sea, el cuento está siempre relacionado con algo de Pesaj. Y yo creo que mis hijos en un principio renegaban un poco de que yo les hablaba del Holocausto. Y a medida que han ido pasando los años, hubo un cambio y ahora en vez de renegar, quieren saber un poco más. Ya no con el dolor que probablemente experimentamos otras generaciones, sino con el interés, como dijo Dunia Wasserman en su libro, que no vuelva a ocurrir. Nunca, jamás. Y entonces yo pienso que sí, nos trajimos muchas cosas del exilio, una educación, un idioma, una tradición que se ha ido modificando, pero que no se olvida, que de alguna manera sigue presente. Olvidar el pasado es cometer los mismos errores que se hicieron en aquel entonces por no haber aprendido las lecciones que la historia da. Y entonces para mí es muy importante que mis hijos conozcan la historia para que ellos mismos vean que no se vaya a volver a repetir. Así es, muy claro, muchas gracias. Escribir esta historia lo transformó como médico. Es la primera vez que escribo una historia, una novela, que no tiene nada que ver con medicina. Aunque ya había escrito otras cosas que no tienen, pero esta ¿cómo le diría a usted? Me dediqué en cuerpo y alma a la idea de traer a la comunidad, enseñarle a México cómo llegó y cómo se ha desenvuelto. Desde el punto de vista de esos inmigrantes y desde el punto de vista de quienes los recibieron acá. Y me refiero al pueblo. Y esa fue una de las principales ideas para mí. Yo no tengo que ver en esto nada con medicina. Incluso cuando el hospital donde ahora laboro, que es el Hospital Ángeles en Las Lomas, yo me acerqué a ellos y les dije, voy a querer que me ayuden a presentar un libro, pero que no es de medicina. Y me contestaron muy bonito, me dijeron, pero es un libro de humanismo. Sí. Y claro que queremos que usted lo presente y esta es su casa. Y yo me sentí muy bien, como que dije, creo que lo que escribí en el libro es realidad. Me lo acaban de confirmar acá también. Y yo creo que esa es una de las satisfacciones, de poder hacer algo por fuera de la carrera a la que uno se dedica en cuerpo y alma. Porque reconozcamos que, como usted lo dijo, yo soy médico las 24 horas del día. Pero también tengo mis momentos en que me distraigo y me gusta leer, soy un gran lector y me gusta escuchar música y, ¿por qué no?, escribir. Y esto ha sido algo que he hecho de manera cotidiana durante los últimos 65 años de mi vida. Y esa manera que tiene usted de aprovechar el tiempo, ¿no? Porque este libro fue escrito en la pandemia, mientras a lo mejor habían personas que ya no sabían qué hacer. Entiendo que usted también tenía consultas por Zoom, pero se dio el tiempo y el trabajo de ahora sí sentarse y poner en papel todas las ideas. Mi mujer me veía y notaba que yo estaba, ¿cómo le diría a usted?, inquieto, nervioso, porque pues, uno está acostumbrado a estar ocupado. Estaba uno metido en la casa, encerrado, todo el mundo con temor de salir. Y entonces le dije a mi mujer, ¿sabes qué, gorda? No es gorda, está muy delgada, pero yo siempre le he dicho así. Le digo, oye, gorda, fíjate que creo que llegó el momento en que voy a escribir el libro. Porque tengo el tiempo y voy a ver si puedo. Y pues en menos de lo que me di cuenta, el libro estaba escrito. Claro, tiene usted que entender que una cosa es escribir y otra cosa es corregir. Editar. Escribir un libro me tomó
3 meses, corregirlo me tomó 2 años. Pero bueno, se logró. Qué bien. Doctor, ¿qué le sigue sorprendiendo el ser humano en cuanto a la salud, en cuanto a su capacidad de adaptación, como nos los plasma en el libro, en la capacidad del ser humano de sanar? ¿Hay algo que todavía le sorprenda a usted o lo ha visto todo? Cada día me sorprenden todo ser humano con el que tengo contacto. Por ejemplo, cuando yo era más joven, adolescente, yo creía que el mundo estaba dividido entre aquellos que tenían cierta educación y aquellos que no la tenían. Como que dividía a la gente en clases. Poco a poco me doy cuenta cuán errado estaba yo. Porque la educación no marca la forma de ser de un ser humano. Ser humano es aquel que tiene empatía, aquel que tiene una neshama que lo ayuda. Le voy a contar una historia. Soy de contar historias. Nos gustan sus historias. Un día iba yo a viajar con mi mujer y se acercó un señor y me dijo, doctor, ¿le voleo? Ay, le dije, bueno, no me dijo doctor, pero señor, ¿le voleo? Sí, cómo no, oiga, qué amable. ¿A dónde? No, pase aquí. Y entonces sienta y está oyendo la estación de música clásica. Y le digo, oiga, qué lindo, ¿le gusta la música clásica? Doctor, ¿qué hay otra? Pues ya le había yo dicho. Le digo, bueno, en eso compartimos un gusto. Pues, ¿cuál es su compositor favorito? Me pregunta a mí. Le digo, bueno, mire, la verdad, le digo, bueno, uno de ellos es Gustav Mahler. Me dio una lección de Gustav Mahler en lo que volvió un zapato y otra lección en la que volvió el otro. Y regreso con mi mujer y me dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿De qué le digo? De la boleada. Sí es cierto, también me Ni volvió, cuenta ¿verdad? se dio. Se me olvidó. Estábamos platicando con un señor bolero que me dio una lección a mí, el gran melómano, de cómo ver y escuchar y saber de música. Wow. No juzguemos cuando no tenemos las bases para hacerlo. Siempre le digo a mis alumnos o incluso a mis pacientes, siempre ustedes pueden aprender algo de mí, pero créanme que yo aprendo mucho de ustedes también. Y esto es muy importante. Seguir aprendiendo. Alguna vez escuché de una maestra que la gente no se hace vieja, no se achica el cerebro porque uno se hace viejo, porque dicen que se achica. Usted me dirá, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero eso sucede cuando las personas dejan de aprender. Independientemente de la parte genética, que no nos vamos a meter en ella, sí todos decimos que es importante mantener activa la mente. Y eso es una verdad. ¿Por qué? Porque se pensaba que célula, neurona que se muere, neurona que murió y no hay forma de restablecerla. Y ahora sabemos que hay mucho mayor plasticidad en el cerebro, pero que hay que estimularla. Y si no la estimula uno, viene el caos. Primer ejemplo. Las leyes del mundo han hecho que toda persona que trabaja en una determinada compañía, llamémoslo compañía hospital o lo que sea, a cierta edad van a llegar, le van a dar la mano, le van a regalar su relojito y le van a decir, estás jubilado, tienes de qué vivir, vete a tu casa y descansa. Y hacen eso. Se van a su casa, están felices, ya no me tengo que preocupar, ya voy a ver la tele, a ver qué más hago. Y 3 años después me llegan al consultorio y me dice la señora, doctor, era un hombre brillante y ahora no se acuerdan ni cómo se llama. Y la pregunta es, ¿fue un deterioro genético? ¿Fue un deterioro porque no ejerció su mente? Como no tenemos todas las contestaciones, lo que sí hemos visto que aquella gente que se mantiene activa, no tiene que ser en un trabajo. Por ejemplo, toda la gente de Maguen David, como de todas las demás organizaciones, que trabaja voluntariamente horas y horas y horas, está ejercitando su mente. Total. Y usted los ve que a los 88, a los 90 años, siguen activos. ¿Por qué? Porque no se han dejado. Tenemos que estar activos
leer, escuchar música, llevar a cabo el hobby, el pasatiempo que más les guste. No se sienten, por favor, a esperar que la vida les agradezca, porque no tienen nada que agradecerles. Los que tienen que agradecer son ustedes a la vida, no la vida a ustedes. Y mire, sin querer, pero eso le iba a pedir como para acabar de cerrar esta plática de verdad tan enriquecedora para mí y seguramente para todos los que nos van a escuchar. Y lo que más me emociona es que también lo verán aquí sus hijos y sus nietos, y eso me da mucha emoción y mucha alegría. Gracias. Y bueno, sería eso, como quisiera cerrar con de todo lo que usted sabe de salud, que es como infinito, creo que eterno. ¿Algún mensaje que nos quisiera dar, cómo cuidar nuestras mentes, cómo cuidar nuestro cuerpo? Ya nos dijo que mantenernos activos, pero alguno otro que le venga a la mente. Y un mensaje para cerrar para los jóvenes. Sí, cómo no, mire. La salud no es solamente la salud física, es la salud del ente completo. Física, mental, emocional. Y tenemos que cuidar todas ellas. Y cuando vemos falla en alguna, porque tuve un fallecimiento y me deprimí, tengo que recurrir a un médico para que me ayude a salir de esta depresión. Lo mismo si tengo fallas en la memoria, lo mismo si una pierna se me duerme, etcétera, etcétera. Son enfermedades que uno acude con el facultativo, pero nos tenemos que aprender a cuidar. Y la mejor manera de cuidarnos es hacer ejercicio, vacunarnos cuando nos corresponde, ser un poco más optimistas en la vida, verle no nada más el lado negativo a la vida, verle que también hay un lado positivo, saber comparar uno con el otro, no dejar de estar activo en ninguna de todas las acciones a las que estamos día con día enfrentándonos, ser muéganos en la familia, estar siempre uno junto al otro, no encima del otro, saber dar un consejo. Porque mire, le voy a platicar un secreto médico. Usted se ha de haber preguntado alguna vez qué tanto cura el médico. A ver, curamos lo que el cirujano quita. Tenía yo un apéndice inflamado, me lo quitó y me curó. Curamos lo que la vacuna me previene. Me puse la vacuna contra el tétano, me corté y no me dio tétano. Curamos algunas otras enfermedades que tratamos con antibióticos. Viene una bacteria, me ataca, le mando un antibiótico, mato a la bacteria y curé al paciente. Todo lo demás lo controlamos, no lo curamos. Y esa fase de controlar al enfermo es la parte más difícil. Ya hay un diagnóstico, ya hay una enfermedad, y yo trato de que el paciente tenga una vida lo más normal que pueda. No estoy hablando solamente de calidad de años de vida, sino de calidad de vida misma. Y esa es la principal labor a la que el médico debe de tratar de enfrentarse con su clientela. Te voy a dejar la mejor calidad de vida que yo pueda, independiente del diagnóstico que tengas. A los jóvenes. Los jóvenes viven en la actualidad a una velocidad vertiginosa. Y cuando se vive a una velocidad tan rápida, no se puede apreciar el paisaje. No es lo mismo viajar en un tren rápido, como los que hay en otros países, a 600 kilómetros por hora y ver un paisaje donde lo único que ve uno es pasar cosas que no entiende uno. La velocidad. A ir en un avión donde no ve uno absolutamente nada. A ir en un barco, observar el desempeño del mismo, cómo flota,
o tomar una bicicleta, o caminar, o ir en un automóvil a una velocidad adecuada y ver el paisaje. Lo que les estoy diciendo a los jóvenes es que la vida llevada tan rápido se pierden de muchísimas cosas porque no les dio tiempo de verlas, no les dio tiempo de disfrutarlas. El niño a los 3 años maneja un teléfono celular mejor que un servidor. Sí. Pero el niño nunca leyó el libro de Hombrecitos de Louisa May Alcott y nunca lo va a leer. Y se perdió de muchas cosas. Yo no digo que tiene que leer ese libro en particular, hay muchos otros. La vida va demasiado rápido y cuando va demasiado rápido no se está apreciando. Hay que vivir la vida con un poco más de calma y de tranquilidad. Incluso en las decisiones que uno toma, las decisiones se deben de pensar. Actuar de improviso, súbito y, como dicen, del coraje, lo único que conlleva, y usted lo sabe bien, son problemas. Antiguamente, cuando una pareja de casados se enojaba, en la noche, al otro día, se juntaban, platicaban, discutían y generalmente resolvían el problema. En la actualidad, cuando una pareja se enoja con la otra, al otro día le llega el abogado de la persona y le dice quiero un divorcio. Solo firma. Estamos viviendo demasiado acelerados, demasiado. Es como si en vez de leer una parashá cada día, que nos toca leer Cada lunes, semana. jueves, etcétera, agarramos y tratamos de leer el Tanaj completo en una semana. Correcto. Y ¿sabe qué? Sí lo leímos, pero no lo entendimos, y peor aún, no lo disfrutamos. El consejo es para los jóvenes, por favor, vayan a una velocidad quizá un poco más lenta, pero disfrútenlo. Dense cuenta de lo que hay a su alrededor. Mi padre, ya para terminar, decía, cuando yo era joven y quería yo abrir mi boca, todos me decían, cállate, no tienes los años para hablar, no tienes la experiencia. Dice, ahora que soy viejo y que tengo toda la experiencia, a nadie le interesa lo que quiero decir. A mí sí me interesa, doctor. Gracias. Pero son realidades de la vida. Y usted me preguntó, ¿qué le puedo decir a los jóvenes? A mis nietos siempre les he dicho eso. Disfruten el viaje. El viaje no es en un tren bala. El viaje es a pie. Si usted va a visitar una ciudad, la que quiere en el mundo, lo único que va a recordar es aquello que recorrió caminándola. Es verdad. O en un autobús. En donde nos sentamos, donde observamos, donde estamos en el presente. Y es muy Eso bello yo lo que creo dice. que sería mi consejo. El otro que les puedo decir es que aprendan mucho de sus mayores, porque esa comunidad, y me refiero en particular a la comunidad Maguen David, que yo conozco porque ya tengo aquí viviendo un poco más de 80 años, esta comunidad yo vi cómo creció y vi cómo se ha ido superando. Y son ustedes un ejemplo, no nada más para sus jóvenes, sino para los jóvenes de toda comunidad y para los jóvenes de la República Mexicana y del mundo. ¿Por qué? Porque hay una entrega, porque hay un deseo de ayudar. Y eso no se compra en ningún supermercado. Eso viene de una herencia familiar, viene de una educación. Y ustedes, como muchas comunidades, no nada más las comunidades judías, como muchas comunidades en México, en el interior de la República, aún lo mantienen. Vivir demasiado rápido es perdernos de la belleza del paisaje. Gracias, querido doctor, y cuánta sabiduría en sus palabras. Gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado y gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Les pedimos estamos seguros que les va a gustar esta plática, que la compartan, porque seguro hay alguien ahí que necesitaba escuchar esas palabras del doctor en un preciso momento. Síganos en Spotify, en YouTube y gracias por seguir aquí.
un libro muy grande de arte que me acompañó toda la adolescencia y cuyas obras copié durante varios años.